Tu profesor de historia estaba equivocado en muchas cosas, no de manera malintencionada, solo estaba seguro de cosas incorrectas sobre cosas que han estado en museos todo este tiempo. Como una tablilla de arcilla de hace 4000 años que parece una queja furiosa en un antiguo Yelp, o la escena de la moda medieval tan caótica que los gobiernos rogaban a la gente que dejara de vestirse como arcoíris andantes. Si crees que el pasado era aburrido, estas historias están a punto de hacerte cambiar de opinión. Soy Mike con Liz25 y estos son 25 registros históricos que contradicen todo lo que sabemos. 25. Dedo protésico de 3500 años. Los egipcios creaban extremidades funcionales cuando otros apenas aprendían a usar herramientas básicas. Arqueólogos hallaron una momia egipcia con un dedo gordo artificial de madera y cuero, que mostraba desgaste real por caminar. Esto no era solo una pieza ceremonial para verse bien en la otra vida, era una prótesis completamente funcional y capaz de soportar peso que alguien usaba todos los días. La artesanía es increíble. Quien hizo esto conocía anatomía, mecánica de la marcha e ingeniería de materiales para crear algo muy útil. La tallaron, la ajustaron y la hicieron lo suficientemente cómoda como para que el cuero se desgastara por el uso regular. 3000 años después, seguimos batallando para armar muebles de IKEA con instrucciones y una llave Allen. Los egipcios fabricaban ayudas de movilidad personalizadas como si nada, y nosotros pasamos siglos enteros pensando que solo les importaban las pirámides y los gatos. 24. La queja escrita más antigua, la queja de cliente más antigua registrada por la humanidad, tiene casi 4000 años y trata exactamente de lo que esperarías: mala calidad del producto y aún peor, servicio al cliente. El comerciante babilonio Nani estaba harto de Nasir, quien le vendió cobre de mala calidad y maltrató a su mensajero. Cuando intentó solucionar el problema, esto llevó a Nani a grabar su enojo en una tablilla de arcilla alrededor del año 1750 a.C. y se lee como una reseña de una estrella en Yelp. El cobre era de baja calidad, lo estafaron, el personal fue grosero y Nani terminó diciendo que nunca volverá a comprar ahí. Parece que algunas cosas no cambian. El mal servicio y los clientes enojados arruinan días desde la Edad de Bronce. Lo más gracioso es que la tablilla sobrevivió miles de años, lo que significa que la reputación de Nasir como un comerciante de cobre dudoso ahora es inmortal. Felicidades, amigo, lo lograste tú solo. 23. La gente medieval sí se bañaba. La cultura popular ha convencido a todos de que los europeos medievales andaban sucios, cubiertos de mugre y que eran alérgicos al jabón, lo cual es una completa tontería. La gente medieval solía bañarse con frecuencia. Había baños públicos en las ciudades para asearse y convivir, y en las casas usaban tinas. Había recetas para hacer jabón con grasas animales, cenizas y hierbas porque querían oler bien. Las cortes reales ordenaban a los nobles bañarse seguido y médicos medievales sugerían baños calientes para la salud, no solo como lujo de los reyes. La gente común también se lavaba. Todo el pueblo medieval era asqueroso. El mito surgió en una época posterior, cuando la paranoia por la peste llevó a pensar que el agua caliente abría los poros a enfermedades. Antes de eso, se lavaban perfectamente. La próxima vez que alguien diga con arrogancia que los campesinos medievales nunca se bañaban, siéntete libre de decirles que Hollywood les mintió. 22. Los samuráis no siempre actuaban honorablemente. El código de honor samurái que vemos en las películas es en su mayoría una mentira. Documentos del periodo Edo revelan que los samuráis eran mucho más humanos de lo que su legendaria reputación sugiere, según informes oficiales. Los registros de clanes y relatos de batallas describen a los samuráis huyendo cuando las probabilidades estaban en su contra, rindiéndose para proteger a sus familias y evitando enfrentamientos dramáticos siempre que era posible. El estricto y estoico ideal de guerrero que asociamos con el Bushido fue inventado después, durante la pacífica era Edo, y se perfeccionó aún más en tiempos modernos. Los samuráis actuaban como personas normales y evitaban salir heridos. Evitaban batallas, negociaban acuerdos, cambiaban de bando según les convenía y hacían lo necesario para sobrevivir. La versión mitificada funciona para el cine, pero los samuráis reales solo querían llegar a casa a cenar. Tenían familias, responsabilidades y, ya sabes, un fuerte deseo de seguir vivos. Los antiguos romanos escribieron sobre escudos voladores. Los antiguos romanos veían ovnis antes de que los ovnis fueran populares.
Escritores como Plinio el Viejo documentaron cosas extrañas en el cielo miles de años antes de que alguien inventara el término platillo volador. En su obra Historia Natural, Plinio describió escudos ardientes, barcos fantasma y luces brillantes moviéndose por el cielo a velocidades imposibles. Él no tenía idea de lo que estaba viendo, pero de todos modos lo escribió porque ciudades enteras estaban perdiendo la cabeza por eso. Otros historiadores romanos como Livio y Julio Obsecuente también registraron orbes brillantes y fenómenos extraños en el cielo que hacían que la gente entrara en pánico. Los romanos no creían en extraterrestres, sino que los dioses estaban enojados y enviaban advertencias. Pero las descripciones suenan exactamente como los avistamientos modernos de ovnis: luces misteriosas, objetos moviéndose demasiado rápido y multitudes enteras viendo lo mismo. Sí, así que o los romanos tenían una imaginación increíble, o realmente había algo extraño volando allá arriba. 20. La Edad Media no fue tan oscura. Quienquiera que haya inventado el término Edad Oscura claramente tenía una agenda. Lejos de ser atrasados, los monasterios medievales eran centros de intensa actividad. Además de rezar y copiar Biblias, los monjes dirigían universidades de investigación. Los registros agrícolas muestran prácticas avanzadas como rotación de cultivos, selección genética y sofisticados sistemas de irrigación. No eran solo agricultores, sino científicos agrícolas que experimentaban con la genética de plantas antes de que existiera ese término. Algunos monasterios construyeron molinos de agua, desarrollaron metalurgia avanzada y producían cerveza que superaría a muchas cervecerías artesanales actuales. La etiqueta de Edad Oscura fue inventada por estudiosos posteriores que querían que su propia época se viera impresionante. En comparación, los monjes medievales clásicos estaban preservando textos antiguos, inventando relojes mecánicos y avanzando la ciencia agrícola. Pero claro, llamémosla oscura. 19. Los caballeros no eran torpes con armadura. Todo lo que piensas sobre los caballeros con armadura es una mentira que te han contado las malas películas. Esos tipos no andaban por ahí como refrigeradores confundidos. Estaban haciendo parkour con 27 kilos de metal. Los manuales de combate y armaduras medievales demuestran que una armadura de placas bien ajustada permitía a los caballeros entrenados correr, saltar, subir escaleras y montar caballos sin ayuda. Algunos hacían volteretas completas con armadura de acero, mientras que la mayoría apenas logramos una rueda sin lastimarnos. La imagen del caballero indefenso surge de los desfiles ceremoniales. La armadura de desfile era elegante pero inútil. La de combate se hacía a medida, era flexible y equilibrada, permitiendo pelear todo el día y la noche. De todos modos, los caballeros eran atletas de élite que entrenaban toda su vida. No andaban tambaleándose, esperando que nadie los empujara. La armadura repartía el peso y usaba articulaciones para moverse. No eran simples piezas de metal, sino instrumentos de precisión hechos para mantenerte con vida. 18. Las peleas de gladiadores no siempre eran mortales. Hollywood quiere que pienses que todas acababan con alguien desangrándose en la arena, pero la realidad era distinta. La mayoría de las peleas eran más como lucha libre profesional que una carnicería real. A los romanos les gustaba el drama, pero cuidaban sus inversiones. Formar a un gladiador era muy costoso. Años de entrenamiento especializado, equipo caro y manutención de calidad. Obviamente, los promotores no gastaban todo ese dinero solo para ver a su luchador caer en su primera pelea. Eso sería un pésimo negocio. La mayoría de los combates terminaban por rendición o desarme. Los árbitros detenían la pelea antes de daños graves y los médicos atendían a los heridos. Los gladiadores eran celebridades, con clubes de fans, contratos de patrocinio y admiradoras afuera de la arena. Las peleas mortales ocurrían, pero eran eventos especiales, no el espectáculo habitual de los martes. Los romanos buscaban habilidad, atletismo y espectáculo. El pulgar hacia abajo, el final instantáneo, es una invención pura de Hollywood. La Europa medieval tenía mujeres dueñas de negocios. Las mujeres manejaban negocios por toda Europa medieval y de alguna manera esto nunca apareció en ningún libro de historia. Registros muestran a mujeres dirigiendo compañías textiles, panaderías, cervecerías, tiendas y posadas. Heredaban negocios de sus padres o esposos y mantenían el flujo de dinero en marcha. Algunas mujeres llegaron a ser maestras de gremio, es decir, expertas reconocidas en sus oficios.
No estaban ayudando ni asistiendo, firmaban contratos, manejaban las finanzas, negociaban acuerdos y tomaban decisiones empresariales, y hacían todo esto mientras lidiaban con leyes diseñadas específicamente para mantenerlas fuera del poder. La historia sugiere que las mujeres solo bordaban hasta la llegada de las sufragistas. No, las mujeres medievales estaban cerrando tratos y acumulando dinero siglos antes. No esperaron permiso, simplemente lo hicieron de todos modos. 16. La Gran Muralla no es solo una muralla. Todos imaginan la Gran Muralla China como una estructura perfecta que se extiende por las montañas, pero eso no está ni cerca de la realidad, es pura fantasía. La Gran Muralla en realidad son docenas de murallas diferentes. Fortificaciones y barreras naturales que varias dinastías juntaron a lo largo de los siglos, ninguna de ellas coordinada. Algunas partes son de tierra apisonada, otras de piedra o ladrillo. Varias dinastías vieron una montaña y decidieron que era suficiente para terminar el trabajo. Todo esto es un desastre de construcción de varias épocas, pero fingimos que es un solo y hermoso monumento unificado. Esto pasa cuando 20 equipos trabajan 2000 años en un proyecto sin compartir apuntes. Diferentes gobernantes tenían ideas distintas sobre dónde debía ir la muralla, qué tan alta debía ser y qué materiales usar. Después, el turismo moderno maquilló todo ese desastre. Sin embargo, los estudios arqueológicos muestran enormes huecos, secciones superpuestas y muros que se detienen en medio de la nada porque alguien se quedó sin fondos. 15. Los primeros cristianos no usaban el símbolo de la cruz. Los primeros cristianos no tenían ningún interés en llevar cruces, lo cual tiene sentido si lo piensas. La cruz era un dispositivo de ejecución, así que caminar por territorio romano con un collar de cruz sería como si la gente moderna usara pequeños dijes de silla eléctrica. ¿Raro, no crees? También era peligroso cuando tu religión era ilegal. Entonces, ¿qué usaban? El símbolo Ichthys estaba presente en las primeras comunidades cristianas. Era discreto, fácil de dibujar y podías decir que solo te gustaban los peces si alguien preguntaba. Las anclas eran un símbolo popular de esperanza sin indicar religión ilegal. También la imagen del pastor servía como metáfora discreta. Estos símbolos ayudaban a los cristianos a reconocerse sin que las autoridades romanas supieran a quién arrestar. Muy ingenioso. La cruz se volvió símbolo principal tras la legalización del cristianismo por Constantino en el siglo IV. Tras la persecución, todos mostraron su equipo de ejecución y logotipo con comodidad. Antes, los primeros cristianos eran demasiado astutos para anunciarse. 14. Los romanos no siempre usaban togas. La idea de que los romanos usaban togas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una de las mentiras más grandes que las películas nos han vendido. Las togas eran ropa formal elegante con la que nadie quería lidiar, a menos que fuera absolutamente necesario. Reunión de gobierno, toga, ceremonia religiosa, toga. Compra pescado los martes en el mercado. Vete con esas tonterías. La vida diaria significaba túnicas, túnicas normales y cómodas que no te daban problemas al ponértelas. Las togas eran monstruos de tela enormes y difíciles de envolver correctamente. Un movimiento en falso y todo se deshacía. Quedabas con 6 metros de lana y dudando de tu dignidad. No podías correr con ellas, no podías trabajar con ellas, y comer algo desordenado era pedir un desastre. Creemos que los romanos siempre usaban togas porque sus estatuas muestran ropa de ocasiones especiales. Futuros arqueólogos hallarán nuestras fotos de boda y pensarán que llevábamos corbatines a Taco Bell. La misma energía. Los escritores romanos ya decían que las togas eran calurosas, pesadas, costosas y requerían ayuda para usarlas bien. 13. Los guerreros espartanos no nacían perfectos. Los guerreros espartanos no nacían como máquinas de combate imparables. Eso de que el guerrero perfecto nace así es simplemente un mito. Lo que realmente hacía peligrosos a los espartanos era una infancia que los trabajadores sociales modernos probablemente clasificarían como maltrato sistemático. A los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y enviados a la Agogé, un internado militar estatal que hacía que el campamento de entrenamiento pareciera vacaciones. Hambruna deliberada para enseñarles a ser ingeniosos, lo que significaba animar a los niños a robar comida y golpearlos si los atrapaban. Las peleas entre estudiantes no solo estaban permitidas, sino obligatorias.
El entrenamiento era duro por diseño. Baños fríos en invierno, ropa mínima, dormir sobre juncos. Te aguantabas. No había opción de salir una vez que empezaba. Los niños que triunfaron no nacieron especiales, se formaron tras años de dificultades. Las investigaciones modernas muestran que los espartanos perdían batallas mucho más seguido de lo que las películas quieren admitir. Estaban bien entrenados, pero no eran invencibles. La imagen de que nunca se retiraban era propaganda, tanto antigua como moderna. 12. Los aztecas no eran una sociedad primitiva. A los aztecas se les falta el respeto en la historia. Muchos oyen azteca, piensan en sacrificios humanos y descartan su civilización como atrasada. Eso es sumamente injusto y factualmente incorrecto. Tenochtitlán, su capital, dejó boquiabiertos a los soldados españoles cuando la vieron por primera vez. Vías fluviales, calzadas y canales que hacían que Venecia pareciera pequeña. Los españoles creían estar soñando, porque nada en Europa se acercaba al agua corriente, el saneamiento público y la planificación urbana que las ciudades europeas no igualarían en siglos. En Europa vaciaban orinales en las calles, mientras sus matemáticas y astronomía eran menos precisas. Tenían educación obligatoria para todos los niños. Realizaban cirugías cerebrales exitosas con herramientas de piedra, mientras que los médicos europeos sangraban a las personas con sanguijuelas. Sí, hubo sacrificios humanos, pero reducir toda su civilización a una sola práctica mientras se ignora su ingeniería, medicina y matemáticas, eso es simplemente una mala interpretación de la historia. Los antiguos sabían que la Tierra era redonda. Que Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda es algo que aprendiste en la escuela y es una completa y absoluta tontería. Nadie con educación pensaba que la Tierra era plana. En 1492, filósofos como Pitágoras propusieron una Tierra esférica en el siglo VI a.C. y Aristóteles en el siglo IV. A Christie mencionaron observaciones de estrellas, eclipses lunares y la curvatura del horizonte. Vio que los barcos desaparecían por el horizonte a partir del casco y dedujo que era una curva. Eratóstenes, en el siglo III a.C., calculó con gran precisión la circunferencia de la Tierra usando sombras, ángulos y matemáticas. Se equivocó por menos de 2. Aunque los eruditos medievales sabían que la Tierra era redonda, tenían acceso a textos griegos que lo demostraban. El mito de la Tierra plana surgió en el siglo XIX por escritores que buscaban ridiculizar a sus antepasados. El debate sobre Colón no era sobre la forma de la Tierra, sino si sus barcos llegarían a Asia antes de quedarse sin provisiones. Spoiler, estaba equivocado y solo sobrevivió porque chocó contra un continente cuya existencia desconocía. 10. La doncella de hierro era falsa. La doncella de hierro se ha convertido en un elemento básico de los documentales medievales. Ese aterrador ataúd con pinchos nunca existió. No aparece en ningún registro medieval en ningún lugar. Inventaron todo en el siglo XIX para vender boletos en museos victorianos. Se inspiraron en la Edad Media y creyeron que la gente pagaría por ver algo aterrador, así que crearon uno y simularon que era real, como una casa embrujada. La doncella de hierro, con un toque histórico, fue como Frankenstein, hecha de partes reales, pero como método único, es ficción. Los europeos medievales tenían varias formas de hacerle la vida miserable a la gente, pero esta no era una de ellas. Los historiadores la desacreditaron hace tiempo, pero sigue en películas y videojuegos porque luce aterradora. La historia falsa triunfa cuando es más entretenida que la verdad. 9. La cirugía cerebral antigua era sorprendentemente exitosa. Las personas de la antigüedad perforaban agujeros en los cráneos y sus pacientes sobrevivían a tasas sorprendentemente altas. La trepanación o la extracción quirúrgica de partes del cráneo aparece en culturas de Perú, Europa y África. Lo sorprendente es que los huesos muestran curación, lo que indica que vivieron años después. Los cráneos del antiguo Perú muestran tasas de supervivencia que impresionarían a los cirujanos modernos. Los procedimientos se realizaban sin anestesia, antibióticos ni un conocimiento adecuado de los gérmenes, y la gente sobrevivía. Los patrones de curación prueban que los pacientes no solo sobrevivieron, sino que se recuperaron y vivieron vidas normales. ¿Por qué hacer esto? Probablemente era para tratar lesiones en la cabeza, reducir la hinchazón o motivos espirituales, aunque sin herramientas esenciales. Los cirujanos antiguos descubrieron cómo abrir un cráneo, hacer su trabajo y cerrarlo lo suficientemente bien para que sanara. La comprensión y habilidad anatómica son notables para civilizaciones que creemos ignoraban la medicina. 8. La primera huelga laboral conocida. Los trabajadores han estado luchando contra jefes terribles durante milenios.
La primera huelga laboral ocurrió en el antiguo Egipto alrededor de 1180 a.C. bajo Ramsés III. Los trabajadores que construían tumbas en el Valle de los Reyes dejaron de trabajar porque no les habían pagado sus raciones de grano. No se amotinaron ni destruyeron nada. Se organizaron, presentaron quejas a las autoridades y se negaron a trabajar hasta recibir lo que les debían. Esto no fue espontáneo. Los trabajadores coordinaron su protesta, documentaron sus quejas y negociaron como un grupo unificado. Esto fue una acción laboral organizada, con demandas escritas y negociación colectiva. Todo esto sucedió en el antiguo Egipto. Los derechos de los trabajadores no son un concepto moderno. Solo nos ha tomado 3 milenios mejorar un poco en esto. 7. A los europeos medievales les encantaban los colores brillantes. La gente medieval se bañaba, innovaban y se vestían mucho mejor de lo que muestran las películas. Los atuendos marrón lodo de campesinos que muestra Hollywood son inventados. En realidad, los europeos medievales vestían colores tan brillantes que los diseñadores modernos envidiarían. Rojos, azules, amarillos y verdes, hechos con tintes costosos como grana cochinilla y glasto. La gente gastaba mucho en ropa vibrante. Algunos colores eran tan valiosos que los gobiernos regulaban quién podía usarlos. Si no estabas en la clase social correcta, debías elegir otro color o enfrentabas sanciones. Las calles medievales tenían edificios pintados, tapices coloridos y gente vestida como pavos reales. El mundo medieval gris y sombrío. Hollywood está siendo tacaño con los presupuestos de vestuario. 6. El colapso de la población de la isla de Pascua. La isla de Pascua se usa como una advertencia. Mira lo que pasa cuando destruyes tu entorno. A los maestros les encanta. Los documentales lo repiten. El único problema es que nada de eso era cierto. La historia afirma que los isleños talaron todos los árboles y destruyeron su ecosistema y que su civilización colapsó porque no pudieron detenerse. Sin embargo, la investigación muestra lo contrario. Los árboles desaparecieron gradualmente y los isleños se adaptaron bien. Usaron los recursos sosteniblemente por siglos. La llegada de europeos con enfermedades, incursiones de esclavos y ratas que destruyeron todo acabó con la población. El daño ambiental que supuestamente causaron los locales está muy exagerado. El daño del colonialismo fue devastador y completamente omitido en la lección moral. La isla de Pascua no sufrió autodestrucción ecológica, sino que el colonialismo destruyó una sociedad funcional, lo que resulta menos útil para lecciones ambientales. 5. Los antiguos persas inventaron la refrigeración. El antiguo Egipto tenía dedos protésicos, los aztecas realizaban cirugías cerebrales y la antigua Persia tenía refrigeradores. Hace 2500 años los persas crearon yakhchals, grandes estructuras para guardar hielo y conservarlo en los veranos calurosos. No eran simples cajas de hielo, sino maravillas arquitectónicas de ladrillos de barro, con gruesos muros y almacenamiento subterráneo. En invierno, recogían hielo de las montañas o lo producían mediante el congelamiento nocturno y luego lo almacenaban en los yakhchals, que mantenían todo frío durante meses. El aislamiento era tan efectivo que el hielo duraba incluso durante un calor de más de 100 grados. Los persas podían conservar alimentos y disfrutar de bebidas frías en verano, mientras que la mayor parte del mundo luchaba contra la descomposición. Ellos comprendían los principios de la termodinámica y el aislamiento, que Occidente descubriría más de 2000 años después. Los romanos coordinaban horarios en su imperio y los persas tenían hielo en el desierto. Sin teléfonos celulares, improvisaron su propia versión de zonas horarias usando sombras y agua. Los romanos no solo miraban el sol y adivinaban, tenían relojes de sol por todas partes, clepsidras para la noche y funcionarios cuyo trabajo era anunciar la hora. Sincronizaban campañas militares a través de continentes, coordinaban enormes proyectos de construcción y mantenían las rutas comerciales funcionando a tiempo, todo sin un solo reloj mecánico. Movían ejércitos, enviaban mercancías y organizaban eventos a través de distancias que tomaban meses recorrer, y todos llegaban a tiempo. Mientras tanto, muchos no logramos coordinar una cena sin varios chats grupales y aún así alguien llega tarde. Los romanos resolvieron la gestión del tiempo hace 2000 años. 3 personas medievales encontraron huesos de dinosaurio. Los europeos medievales encontraron huesos gigantes y sabían que algo enorme alguna vez caminó por la Tierra. No los llamaban dinosaurios porque, bueno, esa palabra aún no existía, pero documentaron el hallazgo de enormes restos fosilizados e intentaron darles sentido.
Los eruditos y cronistas describieron huesos gigantes, dientes enormes y fósiles extraños. Sus explicaciones: dragones, gigantes bíblicos, criaturas de textos religiosos. Manuscritos conservan relatos de estos hallazgos, probando que la gente halló evidencia de especies extintas antes de la paleontología. ¿Estaban equivocadas sus interpretaciones? Sí, pero vieron evidencia real y la documentaron. La conciencia medieval de huesos enormes prueba que los humanos han encontrado fósiles de dinosaurios por siglos, inventando distintas explicaciones. Los ninjas japoneses no vestían de negro. Todas las películas de ninjas te han mentido. Esos elegantes trajes negros, totalmente ficticio. Los ninjas reales se vestían como gente común, ya que usar uniforme de ninja contradice su propósito. Los ninjas históricos se vestían como campesinos, monjes o lo necesario para su misión, infiltrándose en castillos como sirvientes o reuniendo información en mercados como comerciantes. El objetivo era que nadie notara que existías, no que todos te vieran pero asumieran que eres invisible solo porque llevas puesto negro. El traje completamente negro viene del teatro kabuki, donde los asistentes de escenario vestían de negro para indicar que debían ser ignorados. De algún modo, ese disfraz teatral se volvió la imagen definitiva del ninja. Los ninjas reales verían ese atuendo y dirían: ¿quieres que te atrapen? El sigilo es mezclarse y no destacar por la apariencia. 1. La cirugía medieval usaba anestésicos. Los cirujanos medievales no solo cortaban a las personas mientras gritaban, tenían anestesia, un alivio real y funcional para el dolor. Los médicos medievales usaban hierbas como mandrágora, opio, beleño y cicuta para anestesiar a los pacientes antes de la cirugía. Administraban las sustancias oralmente, por inhalación o de forma tópica. ¿Era preciso? No. ¿Era riesgoso? Absolutamente. Pero inducía inconsciencia o una sedación profunda, lo que significa que los cirujanos realizaban amputaciones y otros procedimientos sin que los pacientes sintieran nada. Los métodos eran toscos en comparación con la anestesia moderna, pero funcionaban lo suficientemente bien como para que la medicina medieval incluyera el manejo del dolor siglos antes de que inventáramos oficialmente los anestésicos en el siglo XIX. Los médicos medievales no eran sádicos, hacían lo mejor que podían con las herramientas disponibles, y lo hicieron mejor de lo que la historia les reconoce. Y eso es todo por hoy. Vaya, nuestros libros de texto realmente omitieron las cosas buenas. La historia es más desordenada y mucho más impresionante de lo que nos enseñaron. La narrativa del pasado primitivo es solo algo que nos contamos para sentirnos superiores. La gente siempre ha sido ingeniosa, creativa y capaz de cosas increíbles. Descubre más mentiras históricas dando clic aquí para ver las 25 que te contaron los libros. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.